Muy bien, vamos. Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. Saúl eligió a 3.000 soldados selectos del ejército de Israel y mandó a los demás hombres a casa. Llevó consigo a 2.000 de los hombres escogidos a Micmas y a la zona montañosa de Betel. Los otros 1.000 fueron con Jonatán, que era el hijo de Saúl, a Gibeá, en la tierra de Benjamín. Durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel, el profeta. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Micmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Vamos a hacer un contexto y la palabra nos muestra al primer rey de Israel, que fue Saúl. Este primer rey se nombra por circunstancias que no nacieron del corazón de Dios. En ese tiempo el pueblo de Dios se regía por los jueces a la par con profetas, no del mismo modo que lo hacían los otros pueblos. Todos los otros pueblos tenían reyes. Entonces los israelitas dijeron: la verdad es que nosotros queremos también tener reyes. Ahora, tampoco fue de la noche a la mañana. Podríamos decir que también ellos tenían motivos. La palabra nos muestra que Samuel, el profeta, era un hombre tremendamente usado por Dios. Era un gran profeta, era un tremendo profeta, y él tuvo hijos. Y él nombró a sus hijos como jueces del pueblo de Israel, pero sus hijos no eran aptos para esa labor encomendada, por así decirlo, para el ministerio. Entonces se le acercan los líderes del pueblo de Israel, los ancianos, y le dicen a Samuel, Samuel, ¿sabes qué? Tus hijos como que, y tú ya estás viejo, entonces queremos tener reyes. Y la palabra de Dios nos muestra de que Dios se entristece porque no le estaban diciendo que querían otro rey simplemente, o querían un rey porque no les gustaba el liderazgo de Samuel, sino que porque estaban despreciando que era Dios guiando sus vidas. En otras palabras, no queremos que esta manera de que tú le hablas a personas y ellos nos digan qué hacer, no nos gusta mucho esta figura, y queremos que se haga una figura como lo tienen nuestros pueblos enemigos. Queremos ese modelo. Y dice la palabra de Dios que Dios le dice a Samuel: mira, no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí. Si bien es cierto, estaban desconformes con el liderazgo de tus hijos, y es verdad que tú estás más anciano, pero finalmente lo que a ellos no les gustaba era el modelo que Dios tenía en ese tiempo para direccionar a su pueblo. Entonces lo que hacen los israelitas, dicen: ¿saben qué? Este modelo, esta forma no nos gusta y queremos ser guiados por reyes, tal cual como lo hacen los demás, los filisteos y como Amalecita y todos sus contrincantes. Y esto pone triste al Señor, porque si yo lo pudiese poner como en un ejemplo bien básico, es como alguien que, no sé, genera una empresa, te inventa una empresa, te da trabajo, y después de mucho tiempo tú te puedes comprar una casa, un auto a través de ese trabajo, y de repente se juntan y dicen: ya no queremos que seas nuestro jefe y queremos que haya otro jefe. Y es como, ¿y qué es lo que hacía Dios? Dios al pueblo de Israel lo saca de Egipto
Dios le da una tierra, le da victoria sobre sus enemigos, y es como, gracias, pero ya no nos guíes. Es como, nos sirvió, pero ahora queremos otra cosa. Y es como un poco bajón para papá, ¿o no? Para Dios. Es como, chuta, lo hice todo por ellos, y ahora ellos quieren que básicamente yo no los dirija, sino que una persona de carne y hueso tome decisiones, y que tome decisiones humanas y que los guíe. Entonces igual es fuerte, ¿o no? Que nazca algo de Dios, que sea el creador, el proveedor, el que los perdonó, porque ellos constantemente caían en idolatría, y luego de eso el pueblo diga que haya otro líder, según nuestra propia apreciación. Y Dios y la palabra de Dios dice que Él tiene sentimientos. El Espíritu Santo también es una persona. Jesús tenía sentimientos, y obviamente vemos durante el Génesis y el Apocalipsis que varias veces Dios demuestra su alegría, su gozo, pero también su tristeza. También demuestra su decepción a través de cómo se comportan las personas. Y Dios estaba dolido y le dice a Samuel, mira, no te han despreciado solo a ti, sino que me desprecian a mí y no les gusta como yo los estoy guiando. Y en ese entonces escogen a un rey, que es podríamos llamarlo, pasamos de la teocracia a la monarquía, y sale el primer rey de Israel, que es Saúl, el cual no fue alguien que Dios escogió, sino que fue alguien que Dios permitió que estuviese ahí. Después viene un escogido de él, pero él no fue escogido. Él dice, ok, ustedes vamos con esta persona, pero no nace de mi corazón, pero inclusive, si es que Él me obedece, yo voy a confirmar su reinado, porque Él es un Dios misericordioso. Quiero decirles que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. A veces creemos que solamente el Dios de la gracia está terminando Malaquías y comenzando Mateo, Apocalipsis. Pero quiero decirte que el amor y la gracia de Dios es inmutable. Y Él demostró mucho también desde el Génesis. Hermano, si Dios no fuese tan lleno de amor y de gracia, quiero decirle que a Adán y Eva los hubiese pulverizado. Y a todo el pueblo y a Moisés y todo líder que cometió errores, si no hubiese sido un Dios tan lleno de amor, de misericordia y de gracia, no hubiese quedado nadie parado. Pero Dios siempre mostró su amor. Hace poco la pastora Marisela nos recordaba que la gracia tiene una personificación aquí en la tierra y su nombre es Jesús, es Cristo. Pero también eso se mostró siempre, hasta inclusive antes de que Jesucristo llegara acá a la tierra, porque Dios es lleno de amor, lleno de misericordia y es inmutable. Y Él demostró con su pueblo mucho amor, mucha misericordia. Entonces vemos, y si pudiésemos proyectar la primera cita bíblica, por favor, de que podíamos entender que Saúl toma a los 30 años y reinó durante 42 años. Hubo un tiempo en el cual Dios observó y vio cómo se manejaba el rey Saúl. Y luego vemos, hay dos actos de desobediencia de Saúl que marcan su destino. Y era lo que leíamos delante en la segunda pieza gráfica. Dice que Saúl estaba listo para ir a la guerra y había recibido una instrucción de Samuel, el profeta. Samuel seguía siendo la voz de Dios para el pueblo, pero tenían un rey, una manera, no sé, de llamarlo natural administrativamente, pero quien decía lo que Dios quería hacer era Samuel. Y Samuel le dice que no se moviera y que no hiciera nada porque él iba a volver en 7 días. Y vemos que Saúl comienza a desesperarse. Y ocurre algo que es bastante lógico. Y dice, sus hombres temblaban de miedo y comenzaron a desertar. Entonces Saúl, sin tener la autorización de Dios, comienza a levantar una ofrenda. Y dice la palabra de Dios que dice, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Querido, Saúl era rey, pero él no estaba delegado por Dios para hacer sacrificios ni ofrendas. Quienes estaban autorizados para hacer esto eran los profetas. Entonces lo que pasa con Saúl es que Saúl
queda, si podemos proyectar 1 Samuel 13 del 8 al 11 mientras yo hablo, porfa. Entonces Saúl lo que hace es levanta una ofrenda y en primer lugar comete un primer error. Se desespera, tenía que esperar al profeta, no lo espera. Luego levanta una ofrenda que él no estaba autorizado a hacer, que esta era una ofrenda quemada y una ofrenda de paz. Y recibe una respuesta de Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Saúl le contesta, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste y que los filisteos ya están en Micmas listos para la batalla. Y él le dice, así que los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo ofrenda quemada antes que tú llegaras. Y ahí es cuando Samuel le dice, es una tontería porque no obedeciste el mandato que el Señor tu Dios te dio. Si lo hubieras obedecido, si hubiese esperado, el Señor habría establecido su reino sobre Israel para siempre. Ahora vamos a ir a 1 Samuel 15:3, porque Saúl vuelve a obedecer. Cierto día Samuel le dijo a Saúl, fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec para oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres, ojo con esto, le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Entonces, en el 16, Samuel le dijo a Saúl, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que estén todos muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Y el 20 dice, pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl, cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey de Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal, nuevamente un sacrificio que nadie había pedido. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, mira la comparación, y la terquedad tan malas como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Luego en el 24 dice que Saúl implora perdón. Entonces Saúl le confesó a Samuel, es cierto, he pecado después de un buen rato. He desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor. Ojo con esto, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron.
Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió, no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey de Israel. En ambas lecturas vemos cómo hay un hombre que se mueve en un contexto escuchando la voz de Dios, pero hace realmente lo que quiere. La persona de Saúl representa a aquella persona que no tiene, fíjate que leíamos de que en algún momento le dice, yo le ofrecí ofrenda y sacrificio, le dice a Samuel, a tu Dios. No sé si entiende esto. Saúl era alguien que cuando quería escuchar de Dios, hablaba con Samuel. Él no tenía una relación directa con Dios. Entonces, cada cosa que hacía, la hacía en su propio pensamiento. Decía, sabes que a mí me parece, me desesperé y yo mismo me dije a mí mismo, levanta sacrificio para que tener paz con los enemigos. Y también Dios me dice que mate a todos, que no deje a nadie vivo, pero también yo decido quedarme con el botín, yo decido luego decir que esto es para ti, Señor, y también de dejar al rey vivo. Y Saúl representa cuando tomamos decisiones sin que Dios las autorice. Saúl representa cuando hacemos cosas que Él nunca nos está pidiendo. Saúl representa a aquella persona que en su corazón cree algo, está convencido de algo, pero es totalmente contrario a lo que Dios está hablando. A tal punto que cuando Samuel, en el segundo grave acto de desobediencia, le dice a Saúl, Saúl, ¿por qué desobedeciste al Señor? ¿Y cuál fue la respuesta de Saúl? No, yo obedecí. Yo sí hice lo que él me estaba diciendo. Y es como, a ver, estamos hablando dos lenguajes acá. Es como, tú sabes lo que Dios te dijo, ¿por qué dices esto otro? Y luego ya de tirar toda la caballería y de tratar de convencer a Samuel de que dijo otra cosa de parte de Dios, dice, sí, no, ¿sabéis qué? En realidad, sí, no estaba bien. Yo no sé si alguna vez tú has querido como hacerle creer a Dios que se equivocó en algo que te dijo. No era tan así. O yo lo interpreto, sí, está bien, tú me dijiste A, pero Dios, tú me dijiste B. O yo en mi corazón quiero hacer B y me convenzo tanto de que B es la verdad que termino haciéndola. Porque Dios fue claro con él y le dio instrucciones claras de qué es lo que tenía que hacer y qué es aquello que no tenía que hacer. Pero Saúl, sin embargo, aprovecha su condición de rey para desobedecer al Señor varias veces. Entonces, usted dirá, ¿qué tiene que ver Saúl con mi vida? Y la palabra de hoy dice la mejor adoración, pero creo que hubiese habido un mejor título. Quizás es sobornando a Dios. Les vamos a cambiar el título. Sobornando a Dios. Porque cada vez que Saúl desobedecía, quería comprar a Dios y ofrecer sacrificios, un poco diciendo, ¿sabes que te desobedezco? Pero voy a levantar sacrificio igual. ¿Y cómo lo podemos vivir hoy en nuestras vidas esto? Probablemente no quemando a tu mascota y diciendo que salga olor fragante, Señor, no. O comprando un animal. Eso no lo hacemos. Pero podemos hacer otras cosas para encubrir nuestra desobediencia. Podemos tratar de servir en la iglesia. Podemos tratar de dar una ofrenda, un diezmo, ayudar a alguien, entendiendo que si yo ayudo a mi prójimo, como el Señor me dice que es bueno, en esta área que le desobedezco voy a estar cubierto. Y claro, yo hago por aquí, esta área no le voy a obedecer a Dios, pero me voy por este otro lado porque así Dios se va a agradar y me autoconvenzo que eso está bien. Yo me autoconvenzo de que hacer algo que es bueno, porque quiero decirte que en ese tiempo ofrecer sacrificio a Dios, ¿era bueno o era malo? Era bueno en ese tiempo. Se sacrificaban a los animales mejores, sin manchas, ¿cierto?
Y eso le agradaba al Señor. Entonces, teniendo eso en su cabeza, Saúl, él quería ocupar ese recurso para convencer a Dios o al profeta, o en verdad a ambos, de pasar por alto su desobediencia. Quiero hacerte una pregunta. ¿Hemos hecho eso alguna vez? ¿De querer hacer algo bueno para tapar lo malo? Entendiendo que puedo desobedecer a Dios, pero una acción que entiendo que puede ser positiva va a cubrir esta área oscura. Y yo creo que sí. Yo creo que más de alguna vez. Y a veces guardamos y acumulamos desobediencias porque me voy por el carril de lo que sé que Dios le va a agradar, porque es bíblico que haga ciertas cosas y le van a agradar, pero hay otro carril que está lleno de desobediencia a Dios y nos autoconvencemos, así como Saúl, de que Dios sí se está agradando de algo que, por ejemplo, nunca nos pidió. Y la verdadera adoración tiene que ver con hacer lo que Dios quiere que hagamos. La verdadera adoración no es hacer cosas que sabemos que son buenas, porque fíjate que Samuel no le dice a Saúl, ¿sabes qué? Qué bueno que hiciste este sacrificio. Esto le va a agradar al Señor y tus pecados serán perdonados. Tu desobediencia será perdonada porque igual hiciste un sacrificio. Queridos, si alguien tiene en su mente o en su corazón este pensamiento, hoy el Señor viene a quebrarlo. Porque los actos de desobediencia no se tapan con actos que creemos que le pueden agradar al Señor, porque Dios conoce nuestro corazón. Realmente conoce nuestro corazón. Realmente sabe por qué hacemos las cosas. Y fíjate que la palabra de Dios dice que Saúl fue ungido. ¿Alguien se acuerda a qué edad? ¿Y cuánto duró su reinado? ¿Dios le dio tiempo o no le dio tiempo? Pero lo único que hizo el tiempo era confirmar lo que había en el corazón de Saúl. Porque Dios es un Dios de misericordia. Reitero, si no fuese de misericordia, queridos, al primer acto de desobediencia, Dios barre con Saúl. ¿Y cuánto le da? ¿Le dio 3 meses? ¿Le dio 2 semanas? ¿Cuánto le da? Le da 42 años. Dios, amado, al que crea que Dios era el malo en el Antiguo Testamento y el bueno en el Nuevo Testamento, no, es el mismo. Y tuvo mucha misericordia. Entonces Dios le dio tiempo a Saúl. Porque cuando nos arrepentimos de todo corazón, cambia todo. Pero en este caso, lo único que hizo el tiempo era confirmar el corazón de Saúl, que era una persona que se aprovechó de su condición para hacer lo que quería. Saúl representa a aquella persona, fíjate que siempre él escuchaba la voz de Samuel diciendo, Dios quiere decir esto. Mira, por más que veamos milagros, Saúl vio milagros tremendos y te quiero decir algo, la palabra de Dios dice que Saúl profetiza 2 veces en el transcurso de su vida como rey. La palabra de Dios dice que comienza a profetizar luego que Samuel lo unge como rey y luego más adelante entra como en un trance, más adelante, cuando ya David es ungido como rey y no habían cosas buenas en su corazón. Que él haya profetizado, ¿cambió en algo las cosas? ¿Sabes lo que nos dice el Señor en el Nuevo Testamento? Que podemos sanar enfermos, que podemos echar fuera demonios, que podemos profetizar en su nombre. Pero si nosotros no tenemos un corazón acorde con Él, que es en base al amor, no nos sirve de nada. Quiero decirte algo si no lo sabías. En el cielo no va a haber profecía. En el cielo no va a tener sentido la profecía. ¿Para qué? ¿Usted cree que vamos a estar sanando enfermos? ¿Va a haber algún enfermo que se atienda en Fonazo en ISAPRE? Eso no va a existir. ¿Va a haber algún endemoniado en el cielo nuevo y tierra nueva? No. ¿Qué es lo que más le interesa? Mira, Jesús vino a cumplir la ley. ¿Qué significa eso? Que todo lo que Dios habló en el Antiguo Testamento sigue en el Nuevo Testamento. No es que Él tuvo un acto bipolar de que... No. Todo lo que Él dijo
Amado, el nacimiento de Jesús fue hablado 400 años antes. Jesús vino a cumplir la ley, no a mostrar otra figura de Dios. Es verdad que Dios tenía un trato un poco más severo en el Antiguo Testamento, más ministerial, y luego se pone más personal, pero Dios sigue siendo Dios. Y lo mismo que hablaba del corazón a las personas en el Antiguo Testamento, lo habla en el Nuevo Testamento. Lo mismo le importa al Señor en el tiempo de Adán y Eva y en el tiempo de mandando las cartas a las 7 iglesias en el Apocalipsis. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Ahora te quiero adelantar algo. ¿Usted sabe cómo termina Saúl? Saúl termina suicidándose. Él pone una espada y antes que lo atrapen, la pone ahí. Saúl le había pedido a uno de sus cercanos que lo matara. El cercano no quiso y Saúl muere. Y luego de que se suicida y se entierra una espada en su estómago, la palabra dice que vienen sus enemigos y sus enemigos los degollan, lo hacen pebre. Y usted dirá, no, ese no es el Dios que yo conozco un Dios lleno de amor. Y probablemente tú no termines quizás destripado y alguien te degolle. Pero la historia de Saúl nos muestra a alguien que tuvo la oportunidad de cumplir, de vivir una vida plena, de agradar a Dios, de vivir un propósito y lo perdió todo. Y quiero decirte que tú y yo hoy podemos obedecer al Señor y vivir en su voluntad o tomar decisiones que pueden hacer que se aborte el plan de Dios en nuestras vidas. Quiero decirte que ni siquiera voy a decir cada 10 años, ni siquiera te voy a decir que año tras año. Quiero decirte que todas las semanas hay casos públicos de grandes hombres y mujeres de Dios que estando en la cima caen. Es semana tras semana. Y quizás varios de los que han llegado acá hoy son personas que vienen quizás de otra congregación donde más de alguna vez dijeron, esta va a ser una iglesia que transformará la ciudad y terminó deshaciéndose. O de grandes hombres de Dios que iban a ser utilizados por el Señor y hoy día están en otra esfera. Entonces el profeta mintió. Entonces Dios miente, no. Tiene que ver con que tú y yo tomamos decisiones todos los días. Y Saúl era alguien que se relajó en su reinado porque dijo, mira, lo que yo hago o no haga, es como a veces esa frase, el Señor lo va a cumplir igual. Yo quiero decirte que no te comas esa mentira. No te la comas. Porque no se trata de que yo haga lo que quiera y Dios lo va a cumplir igual. Porque cuando nos independizamos de Dios, dejamos de escuchar la voz de Él. Y la independencia de Dios significa que yo no quiero estar con Él, de que me estoy aprovechando de lo que hizo por mí para hacer lo que quiera. Por eso es que Pablo en el Nuevo Testamento dice, no se confundan con lo que es la gracia. La gracia no es un ticket que Dios me da para yo hacer lo que yo quiera. Eso no es la gracia. ¿Sabes lo que hace la gracia? Es un motor en nuestras vidas. Si alguien ve la gracia como algo que es un permiso para hacer lo que quiera y no me voy a ir al infierno, entonces no está teniendo una relación profunda con el Padre. La gracia es lo que hace, es liberarnos de las cadenas, nos impulsa, nos hace ver la verdadera cara y el rostro de Cristo y nos hace hablar de las personas, obedecerle, movernos en su voluntad, no hacer cosas antes del tiempo de Dios y cumplir su propósito acá. Eso es gracia. Eso es gracia. Gracia no significa voy a hacer lo que se me venga en gana, total, Dios me perdona todo lo que haga. Por lo tanto, ¿por qué Dios nos está hablando esto? Porque la iglesia necesita entender que podemos estar haciendo un sacrificio con un corazón incorrecto. Podemos hacer actos que parecen... Fíjate que Saúl le dijo a sus hombres, vengan y vamos a armar esta ofrenda para el Señor. Y te hago una pregunta, ¿eso le gustó a Dios o no le gustó? No. Podemos cantar, pero te quiero decir algo. Podemos simular adoración, pero adoración no es cerrar los ojos por 30 minutos y levantar las manos. ¿Sabes lo que es adoración? Es lo que nos dice la palabra de Dios. La verdadera adoración
La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. ¿Te estoy diciendo con esto que no te quiebres ante una alabanza? No va por ahí. Que ya no levantes las manos o te arrodilles. Pero lo que te estoy diciendo es que podemos hacer un acto que ante el público puede parecer de devoción, pero en mi corazón Dios sabe que hago lo que quiero en verdad y que tomo decisiones independientes a lo que Él quiere en mi vida. Y podemos hacer, por eso, amado, hoy vemos tantas iglesias que se cierran con 2.000 personas o 3.000 personas, en donde lo que se hace es arrendar un buen lugar, buenas luces, buena música, pero sin corazones que quieran ser transformados y sin que haya gente que quiera obedecer a Dios. Y no me estoy comparando con ellos que nosotros somos mejores, sino que, ¿por qué crees que Dios no está hablando esto? Porque nosotros mismos podemos ser una reunión de personas que podemos hacer el domingo un acto de devoción y en la semana hacer lo que queramos. Y mi vida sexual la llevo como yo quiera. Y mi vida financiera la llevo como yo quiera. Y mi vida relacional en el trabajo la vivo como yo quiera. Y Dios me dice que espere, pero Señor, ¿cómo voy a esperar si a fin de mes me viene el cobro? Porque, ojo, lo que hizo Saúl tenía que ver con lo que pasaba a su alrededor. Porque la gente se le estaba yendo. Entonces, lo que vive Saúl no es algo tan ilógico. Es que tú estás viendo que están pasando los días, que Dios te prometió, te dijo, te va a llegar una respuesta, y tú el domingo lo creíste con todo tu corazón, pero se viene fin de mes. Entonces me voy a mover rápido, voy a mover mis contactos, voy a hacer por aquí, por allá, voy a hacer un ayuno, voy a poner música, no sé qué es lo que voy a hacer, voy a llegar temprano el domingo para poner la mesa, lo que sea, o no sé, cantar, tocar, danzar, pero igual le voy a desobedecer a Dios. Y Dios lo que hoy día nos está diciendo, todo lo que tú hagas con un corazón deshonesto, yo no lo recibo. Y hoy el Señor nos está hablando como a hijos que realmente estamos entendiendo lo que estamos haciendo. Que realmente entendemos el sacrificio de Jesucristo en la cruz y qué es lo que es el Evangelio. La palabra de Dios dice que debemos negarnos a nosotros mismos. No por amenaza, sino que por amor a Dios quisiéramos hacer tantos actos de desobediencia, pero estamos anclados a alguien que quiere lo mejor para nosotros. Te hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios quería lo mejor para Saúl o quería lo peor? ¿Por qué a veces creemos que Dios nos está castigando cuando nos dice, por ejemplo, espera? Porque Dios le dice a Saúl, ¿qué le dice? En el primer acto de desobediencia le dice, espera. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Me tengo que mover. Me tengo que mover. Le voy a prestar ayuda a Dios. Dios se quedó dormido. Samuel en el camino se quedó dormido. Algo tengo que hacer. Eso significa, Saúl demuestra que él cree que piensa mejor que Dios. Saúl cree que piensa mejor que Samuel. Saúl cree que puede tomar mejores decisiones. Tiene un ego que no se da cuenta que es tremendo. Porque cuando tú te das cuenta, ¿quién te da una instrucción? El que creó el cielo y la tierra, el mar, el universo, el planeta, el que creó todo, ¿qué hago yo? Espero. Porque algo Él va a hacer. Pero cuando yo tomo decisiones sin la autorización de Él, estoy diciendo, se equivocó, no lo sabe hacer tan bien, entonces yo meto mi mano y hago ofrenda, meto mi mano y levanto sacrificio, meto mi mano y hago cosas que quiero un poco decirle a Dios, sí, cambia tu parecer porque yo creo esto, y Dios nunca lo ha pedido. Fe significa confiar en el Señor. Y hay una disputa entre creencias que dicen, no, si la fe es racional, y otros dicen, es que la fe es ciega. Pero te hago una pregunta, ¿qué es la fe? Y nos vamos a poner en aprieto. ¿Es racional que Saúl espere cuando se le está yendo la gente? No es racional, porque yo estoy viendo con mis ojos lo que está pasando. Y yo soy un convencido de que fe significa tirarse a la piscina y dejar que Dios obre. Y que no hay racionalidad en ello, porque fe no es un recurso de la mente.
Por eso es que cuando los apóstoles van a Grecia y van a Roma, tenían a personas que hablaban desde la racionalidad. Convérsame, ¿cómo es tu Dios? No, pero es que esto no es racional, esto no es lógico. Si le podemos bajar. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 3 del 7 al 8. No sé si lo envié. Proverbios 3 del 7 al 8 dice: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. También en Proverbios 8:13 dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Querido, ¿sabe lo que representa Samuel para Saúl? Una persona de carne y hueso que tiene la facultad y la autoridad para poder darle una voz de Dios. Entonces fíjate que la figura de Saúl es muy interesante porque es alguien que desprecia a la persona de carne y hueso y desprecia a Dios. Quiero decirte que es peligroso cuando tú no tienes a nadie sobre ti, puesto por Dios, en donde te dejes aconsejar. Eso es peligrosísimo. Porque lo que hace Saúl es decir, sí, yo reconozco que hay una figura de autoridad y de Dios, pero igual termino haciendo lo que yo quiero. ¿Qué hay de malo en ello? Queridos, Dios conoce nuestro corazón. Yo hoy día no sé si has llegado a límites de cómo llevar tu vida en Cristo, donde sientes que ya pasamos por una primera etapa bien, ¿ok? Pero después se te va ajustando cada vez más y Dios te va pidiendo más cosas, no porque Él quiera ser más Dios, sino que más cosas que entendemos que necesitamos para nuestras vidas. Y hoy el Señor nos está hablando como una iglesia madura que va en contra del sistema de este mundo. ¿Sabes cuál es la cultura y el sistema de este mundo? Un sistema corrompido, en donde si obedezco tiene que ver con conveniencia, pero no voy a obedecer gratis. Yo no voy a obedecer gratis. Si yo llego a obedecer, porque algo me va a convenir a mí. Entonces nos rodeamos de eso desde pequeños, en el colegio. No sé, le obedezco en el colegio a la profe para que no me rete. Y le obedezco después al profe de la universidad para que no me haga esto. Y hacemos cosas en realidad por miedo. Saúl era un hombre lleno de miedo. En el primer y segundo acto vemos que lo que hace Saúl es porque en ambas ocasiones él tuvo miedo de lo que iba a pasar. Cuando no tenemos una relación con Dios, estamos llenos de miedos. ¿Qué es lo que conlleva tener una relación profunda con el Señor? Certezas, seguridades, calma, paz. Sí, es que estamos arriba de la barca y está todo la tormenta. ¿Y Jesús qué estaba haciendo en medio de la tormenta? Flojo Jesús, ¿no? No es flojera. Es que Jesús estaba en la barca. El problema es cuando Jesús no está en nuestra barca. El problema es cuando en verdad nos desesperamos. Y por eso que mucha gente entra en miedo cuando llega hasta un gobierno político, el que sea. Ahora nos va a pasar esto y están muertos de miedo. Querido, no hablemos como el mundo. Y esto, y vienen los despidos. Queridos, somos agentes de paz, no de caos. Que sea el mundo el que habla de caos, no nosotros. Te hago una pregunta: ¿a qué le tienes miedo? Si yo te hiciera una pregunta hoy, ¿a qué le tienes miedo? ¿A quedar solo? ¿A no casarte? ¿A quedar cesante? ¿A la esposa? ¿A la suegra en otros casos, algunos? No es mi caso, pero puede ser el tuyo. Eso, claro. ¿A qué le tememos miedo? Aquello que le tememos miedo son áreas no gobernadas por el Señor. Lo voy a decir nuevamente. Aquello que tememos son áreas no gobernadas por el Señor. Señor, yo en esto tengo mucha fe,
pero todos los meses creo que puedo quedar cesante. Entonces hago cosas para que esto no ocurra. Y me pongo a hacer cosas y me pongo a hacer cosas que terminan pésimo. Señor, en esta área yo te amo, pero creo en cualquier momento que mi esposo me va a dejar. O creo que mi esposa me va a dejar. O creo que mis hijos me van a dejar. O no sé qué área, querido. O creo que el tren me va a dejar, no lo sé. ¿Por qué hay áreas en nosotros en donde no hay paz, tranquilidad? ¿Por qué? Hoy el Señor nos está hablando porque quiero decirte, de alguna manera en nuestras vidas todos tenemos una pizca o una tendencia a ser como Saúl. Todos, incluyéndome. Hacer cosas que creo que van a agradar a Dios, pero están con un corazón tremendamente equivocado. No hay acto que yo pueda hacer que tape un área de desobediencia en mi vida. No se trata de aquí sigo diciendo que no, y en la que más se me hace fácil, aquí digo que sí. ¿Trae algo difícil el hacer un altar para el Señor y ofrecer algo? Probablemente no. Y eso no cuesta nada. Lo más difícil es obedecer al Dios invisible. Eso es lo más difícil. Porque necesitamos certezas. Saúl se desesperó porque necesitaba certezas. Certezas. Por eso es que lo único que hace la vida de Saúl es comprobar si tenemos o no una relación con él. Y luego aparece otro personaje en la historia que se llama David. ¿Qué hizo David para promocionarse? ¿Dónde estaba David cuando fue escogido como rey? ¿Subiendo el currículum a LinkedIn? Vengan por mí. Aquí estoy yo. Subiendo una foto de Instagram así de... ¿Cuánto se promocionó David? Nada. ¿Por qué Dios va? Y el mismo Samuel que se encarga de darle las malas noticias a Saúl es el que se encarga de dar las buenas noticias a David. ¿Por qué el Señor va a un pueblo insignificante y a una persona que comparado con sus hermanos era el más insignificante? ¿Por qué Él lo escoge? ¿Por qué escoge a David? ¿Por su currículum? Por su corazón. ¿Tenía David que andar haciendo tanto sacrificio? ¿Tenía que andar David dando impresiones de adoración y de obediencia? David no tuvo que hacer absolutamente nada. No tuvo que hacer ningún lobby monárquico para ser rey. David no tenía contactos con la familia. O sea, sí, tuvo contactos, pero fue posterior a su ungimiento. ¿Qué tuvo que hacer David para convencer a Dios que lo escogiera como rey? ¿Qué tuvo que hacer? Nada. David hizo nada. Pero de qué sí se preocupó David era de su corazón. De no decir, pienso una cosa y hago otra. Sí, Señor, tú me dijiste esto y sabes realmente que Dios no te dijo eso. Pero igual le dices, sí, me dijiste eso. Y te pones a pelear con Dios en tu mente de algo que Dios nunca te dijo, pero hay cosas que salen en la Biblia que pueden ser para mí, que están bien, y le digo, sí, puedes hacer eso conmigo. Y Dios no te lo ha pedido. Y querido, esto también lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Porque los actos de obediencia o de desobediencia también marcan nuestro destino. Por eso es que reitero, mire, yo te lo puedo decir en carne propia. Mi familia tenía un montón de profecías. Será la iglesia más extraordinaria de la ciudad. Todo. Y era una iglesia que estaba creciendo mucho. Era más que esto que había acá. Hoy día esa iglesia se dispersó. No queda nada. ¿Por qué?
¿Por qué si Dios lo que dice, Él lo hará? Si Él lo dijo, Él lo hará. ¿Por qué? Porque como hombres y mujeres tomamos decisiones en la vida. Y Dios es paciente. Y Dios es lleno de amor y misericordia. Pero Él conoce nuestro corazón. ¿Él nos va a dar oportunidades para arrepentirnos? Por supuesto que sí. Pero así como le dijo Saúl, si Saúl no, yo voy a levantar a otro. Pero a veces nuestra arrogancia es, independientemente de lo que yo haga, Dios me tiene que utilizar. ¡Ja! Y no nos damos cuenta de la arrogancia que tenemos. Porque Él me dijo que era su favorito y soy su íntimo. Hermano, ¿hemos conocido maduramente y en profundidad al Señor? ¿Nuestro carácter está siendo moldeado con Él o hacemos las cosas que nos gustan? ¿Cómo el Señor está obrando en nosotros? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Sabe por qué Dios hoy nos está hablando de esto? Porque podemos estar viviendo un evangelio B y no entendiendo lo que Él quiere para nuestras vidas. Quiero pedirte que cierres tus ojos. Querido, si tú crees que la gracia es hacer lo que tú quieras, eso no es gracia. Quiero decirte que si tú decides desobedecer a Dios en la intimidad, en lo personal, en lo que nadie ve, y esperas tener buenos resultados, así no funciona el Señor. Y ya varios han pasado esa experiencia de ser escogidos por Dios, que Dios nos dé oportunidades y que luego todo se haya derrumbado. Esto pasa constantemente, todos los meses. Algo pasa, iglesias se cierran, ministerios caen, cristianos que no lo tenían nada, Dios los hace empresarios y desobedecen a Dios y luego quedan sin nada. Esto es de todos los días, queridos. De todos los días, personas en las cuales Dios los sacó de donde nada tenían y luego lo pierden todo, así como Saúl. Por lo tanto, yo hoy día no he venido a meterte miedo, sino que a decirte cómo se mueve el reino de Dios y la realidad de la iglesia. La realidad de personas que comenzaron bien y terminaron mal. La realidad de personas que dejaron que el orgullo entrara a sus vidas y comenzaron a creer en un evangelio el cual Dios nunca nos ha hablado. Así que si hoy el Señor no está hablando, es que probablemente en más de alguno haya una figura de Saúl, en donde queremos agradar a Dios por una parte y desobedecerle por otra. En donde queremos informarle a Dios lo que estamos haciendo y por otra queremos su respaldo. En donde hemos recibido tanta misericordia, sanidad, prodigios, milagros, que creemos que nos pone en una posición de hacer lo que queramos. Saúl no hacía lo que Dios le decía. Saúl se desesperaba. Saúl tomaba decisiones que le parecían mejor de lo que Dios creía. Y yo no sé en qué etapa estás en donde tú vienes el domingo, escuchas palabra y en la semana quizás haces lo que tú quieres. Dios te dice algo, lloras, te sientes bien, pero sigues igual. Queridos, el evangelio se trata de transformación, no a través de nuestros méritos, a través de Jesucristo, pero a través de llevar una vida conforme al corazón de Dios. Y si no estamos llevando una vida conforme al corazón de Dios en independencia, entonces Dios hoy nos está hablando fuerte y claro para decirnos qué es lo que ocurre cuando nos desviamos de su camino. No por miedo, sino para que le digamos al Señor, Señor, yo no quiero terminar como Saúl, yo no quiero terminar como mi padre, yo no quiero terminar como mi amigo pastor que ahora está, no sé, en otra. No quiero estar como mi amigo profeta que era tan utilizado por Dios,
pero hoy día inclusive lo vemos descarriado. No quiero estar como aquel evangelista que comenzó súper bien y hoy día su vida está sin Cristo, ni siquiera se congrega. Querido, que nadie se haga sabio en su propia opinión. Que nadie crea que el amor de Dios es igual a hacer lo que quiero. Yo no sé si este año está comenzando, este es el tercer mes del año. Y el Señor nos está diciendo, yo quiero hacer algo en tu vida, pero no lo hagas en independencia. No lo hagas autoconvenciéndote de algo que no ha salido de mi corazón. Por lo tanto, ahí donde estás, yo te quiero invitar a que si estás a punto de tomar decisiones, que si estás embalado en algo en tu corazón, si tienes un área no gobernada por el Padre, hoy te expongas a su luz. Porque Dios le dio varios años a Saúl. Y Dios es un Dios lleno de amor y de misericordia. Pero yo te quiero invitar a que ahora, ahí donde estás, le digas al Señor, ahora tú tengas una conversación con Él. Querido, no hay actividad en la que puedas servir en la iglesia que tape un corazón desobediente. Eso no existe. No existe, querido. No hay gran diezmo que pueda comprar el corazón de Dios si estamos haciendo lo que queramos. Queridos, que hoy sea un tiempo en donde el Espíritu Santo comience a lavarnos. Y yo no sé si tú crees que tienes algo de qué arrepentirte, pero yo oro para que ahora venga el Espíritu de Dios, el que a veces nos viene a consolar, pero que también varias veces nos viene a confrontar en amor. ¿Qué es aquello que necesitas rendir al Señor? Dilo. Díselo al Señor ahí en privado, que nadie te escuche, pero abre tu boca, que no sea solo un pensamiento.